y podemos verificar que se siguen conectando algunos compañeros, tenemos algunos usuarios acá en pantalla, tenemos activado el micrófono, nuestra cámara, estamos presentando la pantalla. Está todo en orden. Muy bien. Solo vamos a verificar si se está grabando. Vamos a verificar, permítanme un momentito. Sí se está grabando, muy bien. Entonces vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla y vamos a continuar con nuestro tema específico. Así que ya viendo cuáles son los 3 componentes de nuestro planteamiento del problema, es necesario que conozcamos una definición específica de problema. Como ya sabemos, pues vamos a encontrar definiciones teóricas, definiciones específicas, definiciones científicas, un sinfín de definiciones, pero vamos a iniciar diciendo que antes de exponer todo el procedimiento técnico aconsejable para definir los problemas científicos que debemos de resolver mediante una actividad investigadora o investigativa, es necesario explicar o por lo menos tener una descripción exacta o una definición exacta de lo que es el problema. Y pues el problema, de acuerdo con el conocimiento cotidiano, con lo que nosotros vivimos día a día, vamos a decir que simplemente es aquel obstáculo que se nos presenta para poder lograr un objetivo. Asimismo podemos decir que es una dificultad, que es un inconveniente, que es algo molesto o algo perjudicial en el diario vivir de las personas. Por ejemplo, si hablamos de realidades nacionales, podemos decir, ¿verdad?, que un problema es poder transitar en un automóvil por alguna calle y que el problema de transitar por ese lugar es que la calle está llena de baches. Entonces es un problema de nuestro día a día, es un ejemplo de problema según el conocimiento cotidiano. Posteriormente, en ese sentido amplio, también podríamos decir que se le puede considerar el problema como científico. Y también el problema científico, pues, es aquel obstáculo, aquel impedimento o aquella dificultad en un procedimiento o en una adquisición del conocimiento científico. De igual forma, otra definición que nosotros podemos ver o que podemos catalogar, podemos decir que desde la óptica, es decir, desde el punto de vista de la problemática social, vamos a denominarle problema a un conflicto que se esté dando en nuestro entorno social, o bien podemos decir que se le denomina problema a un fenómeno de la sociedad que en sí y por sí mismo es nocivo y sus defectos van a ser perjudiciales para la sociedad. Por ejemplo, si hablamos de un caso concreto en Guatemala, hablemos sobre la delincuencia. Se considera que es un problema social grave y que debe ser resuelto a la brevedad posible. Para eso pues tenemos entidades encargadas del orden público y del orden social, quienes tienen que buscar la forma de solucionar este problema específico, viéndolo desde el punto de vista como problemática social, ¿verdad? Es un ejemplo también sobre el problema desde un punto de vista social. De igual forma, vamos a decir que el problema desde un punto de vista filosófico, se puede decir que es una forma de manifestarse la ignorancia acerca de una cosa, de un fenómeno, de un proceso, o bien la inseguridad del conocimiento. Filosóficamente vamos a decir entonces que el problema es la ignorancia o la carencia del saber algún asunto en específico. A eso nos referimos con la definición del problema. Posteriormente, pues ya vemos en nuestra hipótesis que más adelante vamos a ver de qué trata la misma, pero vamos a decir a grosso modo que se incluye dentro de nuestro planteamiento del problema, toda vez que es donde vamos a basar nuestro problema y es mediante la cual vamos a proponer ciertos medios de solución o ciertas formas de poder solucionar el problema que estamos estudiando.
Entonces también es importante verificar que dentro del planteamiento del problema va a ir la hipótesis porque va a ser la solución idónea para nuestro trabajo. Así como hablábamos también de la determinación del marco teórico, que vamos a decir que tiene ese vínculo estrecho entre el problema y la determinación del marco teórico, toda vez que va a ser toda aquella fundamentación, aquella documentación o toda aquella información que se adquiera mientras se realiza la investigación para poder buscar esa solución idónea a nuestro problema en específico. Aquí vamos a ver una definición específica de problema y vamos a decir que problema es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido. Esto lo vemos ya derivado de nuestra investigación. Entonces ustedes pueden tomar nota que dice ¿qué es un problema? Y nos dice que es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos. Recordemos cuando hablamos sobre las metodologías de investigación, hablamos de algunos documentos o documentales que nos van a servir para el estudio del tema en específico de lo que queremos investigar, toda vez que esto ya ha sido estudiado con anterioridad. Por eso nos habla aquí dentro de esta definición que un problema es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado. A eso nos referimos. Muchas veces nosotros hablamos de problema como aquella cuestión que nos impide poder buscar una solución, cuando el problema es el que nos motiva a poder buscar la solución respectiva. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de que el problema es esa cuestión que planteamos para hallar un dato desconocido a partir de otros datos que ya han sido estudiados con anterioridad. ¿De acuerdo? Tomemos nota, por favor. Luego, vemos cómo definir un problema en la investigación. Recordemos que en nuestro video introductorio, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver y que pueden volver a ver, pues ahí se nos plantea la enunciación correcta del problema, las fallas para poder definir un problema o para poder seleccionar un problema. Entonces, ahorita podemos ver y dice cómo definir un problema en la investigación. Entonces, es importante decir que para poder definir un problema en la investigación es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución. Era lo que les decía en la primera diapositiva, ¿verdad? Que muchas veces lo vemos como ese obstáculo y como ese inconveniente que no nos permite encontrarle una solución a una situación en específico. Pero acá nos habla en esta diapositiva de que para poder definir un problema en la investigación, es recomendable que el problema no se exprese como la falta de una solución, ya que no se contaría con otras alternativas para su análisis, ¿verdad? Si nosotros nos encontramos con un problema y definitivamente decimos no hay solución, entonces no podemos encontrar ciertas alternativas, no podemos plasmar o proyectar nuestra hipótesis para poder comprobar la veracidad de la misma y poder solucionar nuestro problema. Si nos limitamos únicamente a decir que ese problema no tiene una solución, entonces no puede ser un tema investigativo, ¿verdad? O un tema objeto de investigación, toda vez que a través de aquel procedimiento de investigación que vamos a llevar paso a paso de forma sistemática, pues pretendemos ir resolviendo todas las dudas, todos los inconvenientes que este problema nos ha sugerido. Pero si nosotros lo vemos como una falta de una solución, es imposible crear un proceso de investigación. Entonces dice que ya no se contaría con otras alternativas para su análisis y lo que pretendemos es que de una o varias hipótesis se encuentren estas alternativas de solución, no únicamente de análisis del problema, sino que también la manera de cómo vamos a solucionar dichos problemas. Tomamos nota y cambiamos de diapositiva. Ustedes pueden ver en su pantalla que dice técnicas para la selección de problemas. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestros problemas? Ya anteriormente pues decíamos, ¿verdad? Que
¿Cómo vamos a definir el problema? No lo vamos a definir como un obstáculo para no poder investigar, sino que eso que nos va a motivar para poder iniciar una investigación. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, nos dice técnicas para la selección de problemas. Existen varios factores que deberán tomarse en cuenta para la selección de un problema específico, uno o varios problemas, porque no sabemos cuántos vamos a necesitar en nuestro proyecto de investigación. Entonces ustedes pueden ver enumerados ahí 3 factores importantes que vamos a tomar en cuenta. Hay bastantes, pero vamos a tomar en cuenta un par eh, de estos factores. Aquí vemos enlistados 3 y podemos hablamos más, y si no nos vamos a delimitar en esos 3, ¿verdad? Y si existen varios factores que deberán tomarse en cuenta para seleccionar nuestros problemas en un trabajo de investigación o en un trabajo investigativo. ¿Por qué hablamos de estas técnicas para la selección de problemas? Porque muchos de nosotros como estudiantes, cuando se nos sugiere realizar una investigación en un trabajo específico o en un trabajo de tesis ya para poder obtener nuestras licenciaturas, pues optamos por buscar temas fáciles, ¿verdad? Un problema que sea fácil de solucionar, que quizá ya tengan la solución. Entonces nosotros tenemos estos problemas ya previstos, pero es importante que tengamos cuidado, que veamos de qué forma vamos a investigar, cómo vamos a encontrar la solución a un problema y si realmente ese problema o esa problemática está afectando o no a la sociedad hoy en día, porque muchas veces encontramos problemas que quizá no afecten globalmente, ¿verdad? Sino que únicamente a un factor específico que también puede ser tema de investigación, pero debemos de tener mucho cuidado en la selección de nuestro problema. Por eso es necesario aplicar ciertas técnicas o ciertas recomendaciones o sugerencias que nos dan los diferentes jurisconsultos expertos en la materia de investigación y de la selección de temas de investigación. Dentro de ellas encontramos 3 factores y encontramos el número 1 que nos dice la actitud del investigador. El número 2, que el investigador escoja el problema. Y número 3, algunas sugerencias para poder aplicar diferentes técnicas de la selección de nuestros problemas. Cuando hablamos de que la actitud del investigador es importante dentro de un tema de investigación o una determinación de un problema, decimos que debe tenerse en cuenta para descubrir problemas la actitud del investigador. Si el investigador no posee una actitud problematizadora, es decir, que no ve ese problema, no puede absorber o no puede percibir ese problema que va a estudiar, seguramente no podrá por sí mismo encontrar algún problema que deba ser investigado, ¿verdad? Si no existe para nosotros un problema específico, entonces es necesario que el investigador tenga esa actitud de buscar una solución a un problema en específico. Esto vamos a decir que es importante también porque el desarrollo del conocimiento se da en base al descubrimiento, al planteamiento y a una resolución de nuestro problema. Entonces, si no existe una actitud investigativa del investigador, como su nombre lo indica, pues no va a ser posible realizar dicha investigación. ¿Y por qué decimos que este investigador pues debe tener esa actitud problematizadora? Decimos que es esto porque de alguna forma se va a caracterizar el investigador por esta su actitud problematizadora, ya que tiene que darse a la tarea de poder identificar el problema o los problemas que van a ser investigados. Y que muchas veces, pues el ser humano común y corriente no percibimos, ¿verdad? No cualquier persona tiene ese don de la investigación, porque muchas veces nosotros en el trabajo, en la universidad, en el colegio, pues nosotros tenemos nos dejan esas tareas de investigación donde es necesario leer, buscar documentales, escuchar videos, ver videos, escuchar audios y lo hacemos porque nos lo han requerido, pero realmente dentro de nosotros no está esa característica de poder buscar y percibir un problema.
Otro factor importante dentro de la selección de problemas, vamos a decir que es que en lo posible, pues el investigador debe escoger su tema a investigar. Debe ser escogido por sí mismo el problema, porque esto garantiza el interés que el investigador va a poner en la investigación para poder buscar la solución respectiva. Entonces, esas técnicas para selección de problemas es de suma importancia porque nos está diciendo que debemos presentar cierto interés, no solo por punteos, no solo por cumplir un requisito, sino que debemos de motivar esa característica dentro de nosotros como investigador, nuestra actitud de poder buscar, de poder percibir, de poder encontrar ese problema y también que nosotros como personas comunes y corrientes pues podamos tener esa investidura de poder buscar la solución a un problema que nosotros hemos escogido por sí mismos, porque nos llamó la atención, porque creemos que merece una solución y nosotros a través de aquel proceso sistematizado vamos a ir de paso en paso para poder llegar al fin o a la meta, que en este caso en materia de investigación le denominamos objetivo, para poder solucionar el problema percibido al inicio, al momento de seleccionar o delimitar o definir nuestro problema. Dice que también en el numeral 3 ustedes se encuentran donde dice algunas sugerencias para poder seleccionar nuestros problemas. Y dentro de estas sugerencias vamos a decir que es importante o conveniente que la persona interesada en investigar pues decida qué tipo de investigación va a efectuar. Puede ser, vimos la vez pasada algunos tipos de investigación como policial, de campo, científica, pero cuando hablamos del planteamiento del problema y de la selección del problema, vamos a decir que el investigador tiene que tener en mente qué tipo de investigación va a utilizar. Puede utilizar una investigación básica, una investigación aplicada, una investigación tecnológica, una investigación histórica, descriptiva, legal, ¿verdad? Entonces el investigador debe tener y debe poseer esa voluntad y de haber previsto qué clase de investigación va a aplicar o qué clase de investigación va a decidir tener en cuanto al problema seleccionado. También vamos a decir que por otra parte, pues el investigador debe informarse con la mayor extensión y profundidad posible sobre un problema y de ese problema también debe verificar qué documentación o qué estudios anteriores existen del mismo, porque puede ser que nosotros encontremos un problema que aún no ha sido solucionado, pero que con anterioridad otros estudios han encontrado la solución de dicho problema. Entonces es necesario que el investigador pues tome nota y se informe con la mayor extensión y profundidad posible sobre todos estos documentales o todos estos estudios realizados sobre el tema con anterioridad. Esto con el objeto de pues retroalimentar su conocimiento sobre el tema y verificar y comprobar si es necesario continuar con dicha investigación o no, o cambiar la selección de su problema, ¿verdad? A eso se refiere las técnicas para la selección de problemas. A continuación encontramos la delimitación del problema. Yo ya lo había mencionado con anterioridad, pero me había adelantado a esta situación. Pero cuando hablamos de la delimitación del problema, recordemos que con anterioridad en la clase de la semana pasada, pues vimos que era investigación, clase de investigación, metodología, objetivos, métodos de investigación. Ahora en esta clase ya vimos qué es problema, qué vamos a hacer para definir nuestro problema, cómo vamos a plantear aquellas posibles soluciones mediante una hipótesis, cómo vamos a desglosar, cómo vamos a plasmar todos los documentos, documentales, estudios anteriores mediante un marco teórico, lógico, para poder resolver nuestro problema. Ya vimos algunas técnicas y algunas sugerencias para poder seleccionar nuestro problema. Pero la situación no se queda ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas son demasiado complejos, son demasiado globales. Entonces nos vemos en la necesidad de poder delimitar dicho problema. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, dice
delimitación de problema. Entonces vamos a verificar la delimitación de problema. Y dice nuestra definición descrita ahí en la diapositiva, dice, para poder tener un correcto procedimiento definitorio en cuanto al problema y evitar las fallas, recordemos que en el video de introductorio nos hablan, ¿verdad?, de diferentes fallas de la enunciación correcta del problema, de cuál va a ser nuestro problema. Para evitar estas fallas en dicho tema, es necesario que limitemos nuestro problema mediante una unidad de análisis. ¿Y quién va a componer esa unidad de análisis? Pues nosotros mismos como investigadores. Entonces dice que vamos a delimitar este tema o este problema específico en cuanto a la jurisdicción, a la población, a la cantidad de personas, el entorno social que este problema está afectando. Y vamos a decir entonces que la unidad de análisis pues se va a componer con el ser, el fenómeno, la cosa, el hecho o proceso que constituye nuestro objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez ya definido nuestro problema, nos vemos en la necesidad de poner un dónde inicia y un hasta aquí, ¿verdad? Nuestro problema, en virtud de que vamos a llevar a cabo ese análisis de este fenómeno o esta cosa en específico. Y por eso es necesario que nosotros delimitemos el objeto de estudio u objeto de observación de una investigación determinada. Pero ¿por qué limitar si ya lo definimos? Ya dijimos cuál es nuestro problema, cómo lo vamos a solucionar, qué pretendemos, cuál es el bien común que estamos persiguiendo. Pero cuando decimos que lo vamos a limitar, nos referimos a que el universo o la población a que se refiere la investigación que vamos a realizar o en el cual se manifiesta el problema, puede estar representado por ciertos individuos, puede estar representado por ciertos grupos de personas, algunas comunidades, algunas poblaciones, sectores económicos, ramas de la producción, instituciones, documentos, sociedades, entidades, entre otros. Entonces, cuando hablamos de toda esta cantidad de fenómenos, de cosas, de hechos, de personas, todos estos conjuntos que encontramos, y es necesario que delimitemos nuestro problema, porque si tomamos un problema a nivel general, seguramente va a ser muy difícil encontrar la solución al mismo. Entonces decimos que la delimitación puede ser cualquier cosa de lo que ya mencionamos, pero siempre que la unidad de análisis que nosotros vamos a crear a través de nuestra cuando tenemos ya planteado un problema, entonces vamos a decir que esta unidad de análisis va a ser representada por ese problema, pero es indispensable definir y delimitar en forma concreta nuestro problema. Creo que este es un tema tan complejo que si seguimos hablando nos vamos a seguir confundiendo. A lo que queremos llegar es que, por ejemplo, si yo voy a iniciar un trabajo de tesis, hablemos de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Yo quiero hablar y considero que es un problema social el hecho de que el Registro Nacional de las Personas, al momento de que los diferentes usuarios comparecen ante el RENAP, indicando que necesitan realizar una rectificación o una reposición de partida de nacimiento, que son diligencias que se llevan dentro de esta institución, porque cuando el registro civil emitía certificados de nacimiento, pues habían errores de escritura, de alguna tecla si era máquina. Entonces es necesario que el registro realice sus trámites administrativos para rectificar o reponer una partida que fue destruida. Entonces, si yo tomo en cuenta este tema, por ejemplo, voy a decir que yo siento que el derecho a identidad de las personas se está viendo afectado porque el RENAP no unifica criterios en cuanto a si se va a realizar una rectificación o una reposición, dependiendo de las circunstancias.
Pero si yo me pongo a averiguar si realmente se está afectando el derecho a identidad a nivel nacional, pensemos cuántos pobladores somos, cuántos ciudadanos somos. ¿Cómo voy a poder yo definir si sí se está vulnerando este derecho o no? Si tengo que tomar la opinión y tengo que ver documentos a nivel nacional. Entonces voy a delimitar mi problema, voy a decir, el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala vulnera el derecho a la identificación de la persona o a la identidad de la persona en el municipio y departamento de Huehuetenango, por ejemplo. Entonces ya delimité mi problema. El problema ya está definido, ya sabemos cuál es la vulneración del derecho de identidad, ¿por parte de quién? Del Registro Nacional de Personas. ¿Por qué? Porque no hay unificación de criterios, pero lo delimitamos cuando decimos dentro del municipio y departamento de Huehuetenango. Vamos a hablar de nuestra cabecera y nos vamos a delimitar a obtener toda la información de la población que se encuentra dentro de la cabecera, porque no puedo salir yo a buscar entrevistas a Zacapa, a Jutiapa, a Petén. Podría hacerlo si yo me voy a dedicar de lleno a una investigación, pero para poderlo resolver van a haber demasiadas contradicciones, entonces es necesario que yo lo delimite de esa forma, circunscriptivamente, ¿verdad? Porque vamos a hacer esa circunscripción, perdón, municipal y departamental, hablando específicamente de Huehuetenango. Entonces espero que quede claro este ejemplo. Yo sé que hablamos mucho, mencionamos mucho lo del problema, pero ya con un ejemplo claro creo que vamos a comprender cuál es la delimitación del problema. Cuando es complejo tenemos que minimizar la población, el grupo de personas, las comunidades, el grupo de producción, y en este caso, en el ejemplo que yo les di, pues minimizamos el grupo de personas específicamente. Continuamos y llegamos a un punto muy bonito, muy importante dentro de nuestra investigación, lo cual es la formulación de la hipótesis. Recuerdan ustedes que siempre que hablamos de una tesis, de un trabajo investigativo, pues decimos, ¿verdad? Hay que formular nuestra hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué piensa usted de la hipótesis? Entonces, la hipótesis es un punto importante dentro de la solución de un problema. ¿Y por qué es tan importante la hipótesis? Como ustedes pueden ver en su pantalla, dice que la formulación de hipótesis es una forma universal de desarrollo del conocimiento científico, que consiste en un sistema de conocimientos que se expresan mediante conceptos, mediante juicios y razonamientos entre sí. Pues la hipótesis no es más que aquella idea o aquella solución que nosotros queremos darle a nuestro problema. Vamos a decir también que dentro de la hipótesis debe existir una suposición principal, que basada en ciertos conocimientos, pues da origen a una o varias suposiciones mediante las cuales nosotros vamos a encontrar la respuesta a nuestro problema. Por ejemplo, retomemos el ejemplo de la delimitación de problemas sobre la tesis de de lo del RENAP, que se está vulnerando el derecho de identidad a las personas por no existir unificación de criterios en cuanto a si es una reposición o una rectificación de partida de nacimiento, cuando, por ejemplo, la partida fue destruida por el conflicto armado. Entonces delimitamos y decimos que es en Huehuetenango. Cuando vamos a formular una hipótesis, vamos a decir cómo vamos a resolver esta situación. Pues una de nuestras hipótesis, según nuestros estudios, según nuestros conocimientos, podría ser que el Registro Nacional de las Personas emita un acuerdo institucional, una circular institucional, una circular administrativa donde menciona que es necesario crear un procedimiento administrativo para poder realizar ya sea una rectificación o una reposición con el objeto de no violentar la identidad de las personas. Ese es un ejemplo a grosso modo, ¿verdad? Basándonos en la delimitación del problema. Les hablo de temas de derecho porque son los que yo he manejado comúnmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta formulación de hipótesis, es aquella solución que vamos a dar. Pero ¿cómo la vamos a obtener? Pues a través de ideas, a través de experiencias, a través de conversaciones, de algunas teorías de internet,
tratándose de derecho, pues basándonos en la ley, ¿verdad? En nuestra Constitución Política de la República, en la ley específica del Registro Nacional de las Personas, en la ley de la Procuraduría General de la Nación, porque también puede tener intervención dentro de este problema específico. Entonces, así es como vamos creando este sistema de conocimientos que mediante conceptos, mediante juicios y mediante algún razonamiento vamos a proyectar aquella solución viable para nuestro problema inicial. También vamos a decir que de acuerdo a la concepción de diferentes jurisconsultos o dependiendo de la opinión de algunos jurisconsultos, decimos que la hipótesis está constituida no solo por una suposición, es decir, que no podemos decir que hay una sola solución, ¿verdad? Vamos a proyectar varias soluciones. Otra solución del tema que hemos estado hablando sobre el RENAP sería, por ejemplo, habilitar una casilla dentro del sistema del RENAP donde cada quien pueda realizar la rectificación de su partida o pueda reponer su partida ingresando sus datos. Podríamos poner ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestra hipótesis no va a estar constituida únicamente por una suposición, sino que por varias suposiciones. Y también los conocimientos que nosotros adquiramos, como hablábamos, que eran experiencias, conversaciones, teorías de internet, audiovisuales y algunos documentos, una lluvia de ideas, pues vamos a decir que también estos conocimientos pueden ser ciertos, pueden ser fidedignos, pueden ser empíricos, teóricos o de ambos tipos a la vez para poder proyectar nuestro resultado positivo, porque para poder resolver un problema siempre vamos a tener que proyectar un resultado positivo. Luego vemos que para poder proyectar nuestra hipótesis, para poder crear ciertas suposiciones que componen nuestra hipótesis, es necesario mencionar que la hipótesis debe tener ciertos requisitos, debe poseer ciertos requisitos. Y para poder tener una hipótesis científica como tal, pues debemos de reunir algunos requisitos. Ustedes pueden ver en su pantalla que dice que hay leyes y ciencias. Dentro de los requisitos, las leyes y la ciencia, la adecuación, no deben de existir contradicciones, deben haber hechos establecidos, no debe haber autocontraindicación y nuestra hipótesis siempre va a ser simple, clara y económica. Cuando hablamos de leyes y ciencias, decimos que la hipótesis debe concordar con las leyes establecidas por la ciencia. Cuando hablamos de la adecuación, vamos a decir que la hipótesis debe adecuarse al problema, objeto de la investigación, no importa de qué índole o de qué materia se trate, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos definido el problema, nuestra hipótesis debe adecuarse al problema, objeto de nuestra investigación. Luego en el tercer inciso o tercer viñeta encontramos sin contraindicaciones. ¿Y qué quiere decir? Que nuestra hipótesis en ningún momento debe o puede contradecir el hecho que pretendemos explicar o el hecho que pretendemos resolver, porque de ninguna manera vamos a poderlo resolver si es contradictorio al problema respectivo. También cuando hablamos de hechos establecidos decimos que pues nuestra hipótesis se va a basar en hechos ya establecidos, en hechos previstos, en hechos comprobables, es decir, que sí existe el problema y que sí podemos darle una solución. Luego dice sin autocontradicción. Y cuando hablamos de sin autocontradicción, quiere decir que la hipótesis, como lo decíamos en el numeral 3, pues no va a contradecir el problema ni las teorías que hemos manejado sobre el mismo, ¿verdad? No puede contradecirse a sí misma, dando una solución y quizá más adelante diciendo que sí se podría solucionar, pero al final no se va a solucionar. A eso se refieren con la autocontradicción, ¿verdad? Hablemos de un caso que surgió en esos días, ayer precisamente, sobre la situación que estamos viviendo de un despido supuestamente justificado de un fiscal en Guatemala. Pues nosotros podemos decir la solución es crear una comisión nuevamente, integrar una nueva comisión contra la impunidad en Guatemala.
pero al final nos damos cuenta que no se va a solucionar porque pues el problema está dentro de las autoridades, ¿verdad? Dentro de nuestras autoridades más altas. Entonces, definitivamente, aunque nosotros planteamos esta solución, nos estamos contradiciendo al decir que sí hay una solución, pero no se va a poder solucionar porque depende de las autoridades. Entonces, esos son unos ejemplos un poquito más claros que no se relacionan específicamente con un trabajo de investigación, pero lo estamos manejando con ejemplos claros y reales para que podamos entender dicha situación. Luego decimos que nuestra hipótesis debe ser simple, clara y económica. Simple porque vamos a buscar una solución simple, la más simple. Vamos a hacer un sinfín de suposiciones mediante las cuales vamos a solucionar un problema. Y normalmente vamos a buscar la solución más fácil, ¿verdad? La que sea más clara, la más concreta y con la que realmente podamos obtener ese resultado que esperábamos. Entonces, a eso se refieren los requisitos de la hipótesis. Luego encontramos en nuestra diapositiva sobre la determinación del marco teórico. Si recordamos, cuando vimos al principio el planteamiento del problema, veíamos la definición, la hipótesis y la determinación del marco teórico. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, pues nos dice que la determinación del marco teórico es la teoría científica o el conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento a una investigación científica determinada. Veamos cuántas veces nos menciona aquí científica. Teoría científica cuando hablamos en plural, y una investigación científica. Entonces, la determinación del marco teórico pues lo incluimos en el apartado del planteamiento del problema que debe ser investigado, porque el problema no puede definirse concretamente si no se relaciona con el sistema de conocimientos técnicos existentes y por la teoría científica que va a orientar al investigador en el planteamiento de su problema, y que este marco teórico pues será el que nos proporcione todos aquellos elementos y aquellos criterios fundamentales para poder hacer nuestro marco teórico. El investigador científico nunca parte de la nada, ¿verdad? Siempre se va a apoyar necesariamente de un conocimiento fehaciente, de algo que sí existe en el momento en que se planea y que se inicia una investigación. ¿Y cómo vamos a plantear o cómo vamos a basar nuestra investigación? Pues en un marco teórico, en toda aquella teoría lógica que nos va a coadyuvar, nos va a ayudar a poder resolver nuestro problema ya definido, ya delimitado, y de toda esta teoría, de toda esta documentación que ya tenemos plasmada o que ya tenemos recopilada, pues vamos a basar nuestro problema y mediante nuestras hipótesis, sea una o varias suposiciones, vamos a encontrar la solución de nuestro problema. Muy bien, tomando en cuenta el tiempo de nuestra clase, agotaríamos con ello el tema. Nuevamente las disculpas del caso por no haberse podido impartir en el horario establecido. Agradecemos a los que sí pudieron y sí quisieron conectarse en un horario diferente a nuestro curso de seminario de procedimientos legales y administrativos, código FE 056. Y a continuación ustedes pueden ver en su pantalla nuestras preguntas para estudio. Y como ya sabemos, decimos número de semana y número de pregunta. Semana 2, pregunta 1, es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos. Semana 2, pregunta 2, mencione 2 factores de las técnicas de selección de problemas. Semana 2, pregunta 3, ¿qué debemos hacer para evitar las fallas en el problema? Semana 2, pregunta 4, mencione 2 elementos de la unidad de análisis. Semana 2, pregunta 5, ¿es la teoría científica o el conjunto de teorías científicas que sirven de fundamento en una investigación científica determinada? Con esto agotamos nuestra clase número 2 dentro de nuestro curso. Nuestras disculpas por parte de la universidad y por parte de la docente por los inconvenientes en cuanto a la conexión. Y muy agradecidos por su atención y espero poder estar con ustedes en la próxima clase. Hasta pronto. Gracias.